Bienvenidos a su portal de contacto con otras realidades. Esto es Sendra, un espacio dedicado al entendimiento de aquellos paradigmas que han acompañado al ser humano a través de su historia. La mitad de la materia de la que estamos hechos no procede de la Vía Láctea, sino de otras galaxias cercanas. Sí, el material de nuestro organismo está compuesto por elementos químicos procedentes, abundantes y dispersos en el universo. ¿Cómo es esto posible? Las estrellas, al cumplir ciertos ciclos como su muerte o su nacimiento, generan lo que se denomina viento estelar, que es la onda expansiva de sus estallidos, y aun cuando en su vida útil las estrellas también generan irradiaciones menores. De todas maneras, esto nos hace dar cuenta que en la vastedad del espacio hay movimiento y mucho. El universo de por sí es muy dinámico, aunque aparentemente es estático. Estas ondas trasladan componentes, especialmente de gases, que deambulan e impregnan espacios lejanos más fríos, que en diferentes circunstancias generan materia que aporta a la vida orgánica. Sorprendentemente, esto es algo que nuestros antepasados amerindios también lo conocían ya. Por ejemplo, los araucanos llamaban a la Vía Láctea Leufu, que significa río, y en su tradición cuentan que cerca de este río hay dos ojos de agua, Ryunanco y Menuco, que son las nubes de Magallanes. Son dos galaxias enanas pertenecientes al grupo local de galaxias al que pertenece la Vía Láctea. Según estudios, gran parte de la materia que constituye la Vía Láctea procede de allí, situadas entre 160.000 y 200.000 años luz. Como lo mencioné, el universo está lleno de elementos que en un principio eran un gas uniforme compuesto de elementos ligeros, como el hidrógeno y el helio. Centenares de millones de años después, ese gas primordial se condensó para formar las estrellas y galaxias, diversificando y mutando sus componentes o elementos, registrando en ellos propiedades diferenciales según las diferentes exposiciones de luz, presión, temperaturas, fuerza e impulsos de los átomos que componen cada derivado esencial, lo que de por sí nos convierte ya en viajeros espaciales o inmigrantes extragalácticos. Pero por otro lado, ¿cómo es que nuestros antepasados ya contaban en sus tradiciones todo este conocimiento? ¿Lo intuyeron? Yo sostengo que el mundo que hoy conocemos tiene un pasado extraterrestre, negado y ocultado deliberadamente. Antes de preguntarnos por qué, tenemos que enfocar un espectro más elevado de ideas para comprender precisamente nuestra particularidad en el espacio. Quisiera enseñarles este mapa espacial desarrollado por la Sociedad Astronómica Norteamericana, que entre sus núcleos de desarrollo científico trabaja con el Observatorio Astrofísico Smithsoniano. Esto para dar validez a las herramientas y conocimientos con los que cuentan quienes irrazonablemente alegan nuestra soledad en la creación universal. Bien, este mapa es una escala del espectro observable que agrupa a 45.000 galaxias. Se descartaron una probabilidad de 150.000 galaxias adicionales, por no poderlas enfocar adecuadamente debido a que se encuentran en el borde panorámico del mapeo, en las posibilidades que al momento se tenían para modelar este mapa. Es decir, la creación es verdaderamente generosa. Como lo dije al principio, varios grupos galácticos comparten elementos químicos idénticos o al menos parecidos, que conforman elementos esenciales para la vida. Dicho de un modo más práctico, la vida orgánica que conforman estos elementos sería naturalmente similar. La escala que podemos notar en las imágenes nos refieren la posición de la Vía Láctea, nuestra galaxia, que únicamente por efectos del origen espectral o desde donde se está enfocando, se encuentra en el centro a modo didáctico, pero en esta otra imagen se puede apenas apreciar el lugar real que ocupa en un plano bidimensional
o como si abriríamos la superesfera de galaxias y tratemos de encontrar la nuestra en un plato. Como notamos, estaría en una periferia de los grupos más luminosos de galaxias, estas sí centrales, y esto se refiere a que existe un tronco primordial del repollo de agrupaciones de cúmulos de galaxias. Incluso se puede apreciar caminos luminosos entre ellas, tal como si fueran nervaduras. Todo esto para darnos cuenta de la grandeza de la materia existente y al mismo tiempo concatenar que naturalmente la luz que predomina por doquier es el primer factor común entre la creación, únicamente balanceado por su contraparte, la materia oscura. Nuestro pasado extraterrestre se fundamenta en que la vida se originó más rápido en los cúmulos cercanos al tronco primario de la creación universal. Esto porque sus elementos, el gas primigenio esencial, encontró la temperatura adecuada para cultivar organismos que se adaptaron rápidamente y que se alojaron en sistemas en los que la vida se fue estabilizando y alcanzando la natural evolución de estos organismos, superándose en inteligencia hasta encarnar una personalidad adecuada a su momento de vida, completando ciclos orgánicos como todo en la materia que surge caliente o estalla, viaja, cambia, evoluciona, se complementa, colisiona, sigue transformándose hasta enfriarse y quizás vuelve a estallar o vuelta a empezar. Por ello, el ser humano en la Tierra no es necesariamente de la Tierra, pues como este planeta hay muchos habitables y la vida en realidad es lo más abundante en el universo, así como la luz. Lo más inteligente, razonable y práctico es admitir que el fenómeno de la existencia no es, ni tiene que ser, de manera tan egoísta, exclusivo de nuestra naturaleza existencial terrestre. Bien, entendido esto, podemos apenas desarrollar que los primeros seres humanos no terrestres supieron colonizar vastas extensiones siderales, haciéndose de imperios de galaxias, sistemas y planetas, y que confederan su nación humana no terrestre, y de estas confederaciones espaciales hay muchas, no todas tienen por qué ser idénticas en aspecto. De hecho, las confederaciones galácticas reúnen varias tipologías de seres agrupados en un mismo interés de supervivencia, evolución y comprensión de la existencia. Tomemos a consideración la siguiente ecuación: vida es igual a forma y condición, con lo que cada especie interestelar dotada de una personalidad es propiamente una especie humana, que también va cambiando circunstancialmente al ritmo de sus acondicionamientos. La Vía Láctea forma parte de un grupo de 40 galaxias llamado Grupo Local, que a su vez está enmarcado por un supercúmulo local denominado Supercúmulo de Virgo, que alberga alrededor de 100 grupos y cúmulos de galaxias, y se lo denomina así porque está agrupado por un gran atractor o una especie de eje. Visualizada esta luminosidad espacial desde la Tierra y denominada desde antaño como Virgo. Bien, de aquí en más les mencionaré aportes de fuentes propias. En este supercúmulo existió hace 4.000 millones de años un superimperio cósmico denominado el Imperio Com. Las especies que la conformaban olvidaron sus orígenes en la vastedad del tiempo en el que este imperio proliferó. Su tecnología y ciencia alcanzó niveles altísimos, y en esta vastedad en la que esta alianza de galaxias se estableció en el universo, su organización sufrió un colapso, dado que la evolución de las individualidades más excelsas que la conformaban evolucionaron dejando a su estructura de organización intergaláctica a derivas de la declive como sociedad hace más de 2.000 millones de años atrás. Estas individualidades que superevolucionaron fueron cambiando cuerpos cada vez menos densos, sobrellevaron primeramente una transformación de sus cuerpos de materia de carbono hacia una naturaleza de silicio que les permitía viajar considerablemente por el espacio.
Luego, casi al final de su civilización cósmica, volvieron a avanzar en la mutación de sus cuerpos hacia la cristalización, debido a las muy prolongadas vidas que consiguieron tener materialmente. Y, finalmente, empezaron a unificar sus conciencias en una naturaleza de energía lumínica, lo que hizo que los demás pueblos circundantes que abarcaba esta mega civilización estelar tengan un vacío de liderazgo y con ello problemas de gobernabilidad. Estas civilizaciones estelares más pequeñas, agrupadas en especies con rasgos más uniformes, comenzaron a agruparse por sí solas entre los de su interés común y terminaron enfrentándose entre sí, degenerando todo alcance evolutivo, menos los métodos tecnológicos de destrucción. A esta génesis extraterrestre en las galaxias de nuestra proximidad se la conoce como las guerras de Lyra. Sendra, su contacto con otras realidades.